Primero, agradecer a los grupos que tienen la sensibilidad suficiente como para apoyar la proposición sin ningún tipo de ambajes y decir que, evidentemente, no podemos influir en los poderes judiciales, ¿no? Evidentemente, tienen su estatus y su capacidad decisoria. Pero lo que sí podemos es, desde diferentes municipios, unirnos para dar un toque de atención sobre algo que no se está haciendo bien en el ámbito que sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial. Para eso tenemos voz y para eso la empleamos. Disponemos, por primera vez en la historia, de un estatuto de la víctima, aprobado por ley el 27 de abril del 2015, que entró en vigor el 28 de octubre de ese mismo año, es decir, el 28 de octubre del año pasado, por primera vez, Estatuto de la Víctima. Este estatuto supone un tardío pero enorme avance en la atención y protección a las víctimas en los procesos judiciales, ya que regula sus derechos desde las dependencias policiales hasta la completa ejecución de la pena. La víctima ha sido la gran olvidada del sistema procesal español. Es, por tanto, imprescindible que la reforma vaya acompañada de una progresiva sensibilización de todos los operadores jurídicos, autoridades y funcionarios que intervienen de uno u otro modo en la persecución del delito, así como un radical cambio en la forma de entender la participación de la víctima en el proceso judicial. Sin embargo, este Estatuto de la Víctima contiene una disposición adicional que anuncia que no se van a destinar medios personales para su aplicación, lo que indudablemente pondrá en peligro el éxito y la adecuada aplicación del mismo, con el riesgo de que quede en papel mojado. Después de las múltiples llamadas de atención que nos han hecho desde las Naciones Unidas con estudios sobre cómo hemos retrocedido en el amparo a las víctimas de la violencia de género y en este tipo de cuestiones, creo que deberíamos a lo mejor pensar que tenemos mucho que mejorar y que hemos perdido bastante terreno en estas cuestiones, por mucho que no lo hayamos perdido todo, evidentemente, pues si no ya sería terrible, ¿no? En este contexto de desamparo de las víctimas, en el que no existen medios y recursos disponibles para su protección eficaz, Cambiemos Parla trae a este Pleno la proposición para instar a las instituciones superiores a erradicar el falso síndrome de alienación parental, construcción psicojurídica sin base científica, acuñada, como ya han dicho algunos otros concejales o concejalas, en 1985 por el médico Richard Gardner, psiquiatra controvertido por sus opiniones sobre la pederastia, para describir sus impresiones clínicas en los casos que él creía que eran falsas acusaciones de abuso sexual infantil. Cuando nos referimos al síndrome de alienación parental, que llamaremos SAP a partir de ahora para mayor comodidad, es necesario recordar que no ha sido reconocido por ninguna asociación profesional ni científica, no ha sido avalado por la OMS, porque no cumple con los requisitos de una verdadera patología clínica, ni por la Asociación Americana de Psiquiatría, que ha rechazado explícitamente su inclusión en su manual de diagnóstico del año que sea. En Estados Unidos, lugar de nacimiento de la teoría del SAP, de manos, como hemos dicho, del psiquiatra Gardner, se ha desacreditado el citado síndrome en una guía de evaluación para jueces en casos de custodia cuando hay violencia, revisada en el año 2006. El citado trabajo explicita que es una teoría, y esto va entrecomillado, este trabajo lo dice, que es una teoría personal del mencionado psiquiatra, que adolece de las bases científicas necesarias para ser reconocido como un síndrome existente. Con la aplicación del SAP se diagnostica que el menor que declara abusos rechaza al padre porque la madre lo ha manipulado, reforzando así los mitos de la perversidad y malicia de las mujeres, sin tener en consideración otros factores que pueden originar tal rechazo. El primer criterio consiste en hacer sospechoso el relato del niño sobre los abusos. Convierte la denuncia legítima en posible mentira. No se indagan los motivos del rechazo de los menores y se diagnostica que está alienada o alienado y se presupone que es la madre, la alienadora. La solución que propone el propio Gardner para curar este supuesto síndrome es la llamada terapia de la amenaza, es decir, cuando se diagnostica el SAP, se debe cambiar inmediatamente la custodia y tenencia de la menor o del menor y entregárselo al padre, en teoría falsamente acusado,
aunque el menor se resista. Llama la atención que la terapia de la amenaza consista en acciones legales y no médicas, porque si vemos un problema médico deberíamos actuar desde lo médico y desde reunir al niño, de hablar con el padre, de hablar con la madre e intentar ver cómo se resuelven los problemas. No, este hombre propone una cuestión legal en donde directamente se arranca al niño de dónde está, se le mete en otro sitio aunque diga que no. Es verdaderamente fascinante, ¿no?, el tema, y sorprendente. De esta manera, quienes tendrían que haber ayudado al menor, que son la justicia y los psicólogos, entre otros, son cómplices del agresor. Se está admitiendo el diagnóstico de SAP en los juzgados españoles, en los juicios de divorcio contenciosos, sin tener en cuenta que este instrumento pseudocientífico es un fraude y genera situaciones de verdadero riesgo para menores, provocando una involución en los derechos humanos de los mismos y de sus madres. Con la aplicación del SAP se vulneran derechos humanos fundamentales, porque si se otorga la guarda y custodia al maltratador o se obliga al niño a concurrir a los puntos de encuentro, a cumplir con un régimen de visitas con el progenitor que él rechaza y no desea ver, poco importan entonces los derechos del menor. Al respecto, Inmaculada Montalbán, magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial, asevera: es nuestra responsabilidad mejorar el trato hacia las mujeres que acuden a la justicia, no mirarlas con desconfianza, y resulta especialmente importante no dar pábulo a corrientes que surgen como reacción a las medidas de protección e intentan presentar a las mujeres como seres perversos, cuyo único afán es utilizar a los hijos para obtener ventajas o dañar al marido. Se refiere ella al llamado síndrome de alienación parental, que tanto daño está causando a las mujeres y a los hijos a los que se les aplica. Para llegar al debido proceso, al proceso adecuado, no debiera ser necesario torturar a la víctima. Detrás de todo esto se hallaría una visión androcéntrica, masculina, de género, que desde siempre ha inspirado a las leyes, su interpretación y aplicación. Detrás hay una trayectoria de siglos de discriminación, de maltratos, que solo se rompe entendiendo cómo es y no negociando estas cosas. Con la aplicación del SAP, en muchos casos, se minimiza la violencia machista. Igual que en sus orígenes, hace más de 20 años, en los Estados Unidos estaba destinado a sembrar la duda en las causas de abuso sexual infantil cometidos por hombres, trasladando la carga de la prueba desde el abusador a la madre del niño o de la niña, hoy en España intenta hacerse lo mismo, pero en casos de violencia de género. El Consejo General del Poder Judicial ya ha emitido recomendaciones sobre su desestimación, pero continúa apareciendo y siendo aceptado en juicios durante años. Esto lleva años ocurriendo. Es imprescindible la formación en violencia de género y sin ideología machista de los profesionales que componen los equipos y que cuenten con los recursos suficientes para emprender una mínima investigación, para llegar al origen del conflicto que enfrenta a las partes. Los menores deben ser escuchados cuando manifiesten rechazo a esos encuentros. Usemos la coherencia. Cuando un padre ha ejercitado la paternidad responsable y nutricia desde el punto de vista emocional, ningún hijo, por pequeño que sea, lo rechazaría. Cuando se produce tal rechazo, en lugar de juzgar al otro progenitor, en este caso la madre, y coaccionar al niño para que tal encuentro se produzca, usemos el sentido común y no banalicemos la alarma que supone y que pone en marcha el menor cuando dice no quiero verlo. Indaguemos y descubramos cuáles son las razones del rechazo de ese niño o de esa niña. No olvidemos que el ordenamiento jurídico está vigente para ser útil a la persona, no para asfixiarla o atropellarla. Gracias.